Soy Enrique Cavazos, periodista de Cancha del Norte, y a nombre del Foro Selección Sede y Futuro les damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, agradecemos su presencia, la de los expositores y la de los patrocinadores, que sin ellos este encuentro no sería posible, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Gobierno de Nuevo León, Coca-Cola, Gobierno de Monterrey, Arca Continental, Gobierno de Guadalupe, Club de Fútbol Monterrey, Club Tigres, Vía Zócalo y Team Cordons. El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y tenemos la fortuna de tener esta gran fiesta de fútbol en nuestra ciudad. Un gran evento que nos tiene reunidos hoy en este lugar. La primera parte de nuestro foro constará de 2 conferencias y al finalizar cada una de ellas, ustedes podrán plantear preguntas a los expositores. Para dar agilidad al proceso, les pedimos que preparen sus preguntas durante la conferencia en los formatos que se encontraban en sus lugares y levanten la mano para que alguien de nuestro staff pase a recogerlos. Tras un break más tarde, cerraremos el foro con un gran panel sobre el futuro de la selección. Antes de iniciar con la primera charla, les solicitamos tomar unos segundos para poner en modo silencio nuestros teléfonos celulares. Nuestro primer conferencista es una de las voces más influyentes, polémicas y persistentes del periodismo deportivo mexicano contemporáneo. Nació en 1968 y su trayectoria supera ya las 4 décadas, un recorrido marcado por la evolución constante de los medios y por un estilo crítico que ha dejado huella en varias generaciones de aficionados al fútbol. Comenzó muy joven en el periodismo, dio el salto a la televisión a finales de los años 80 en Univisión, después de Azteca, donde formó parte de programas como Deporte TV y Los Protagonistas. En el 2007 inició una larga etapa en ESPN, donde fortaleció su perfil como analista en espacios de Cronómetro, Fútbol Picante, entre otros, convirtiéndose en una figura central del debate futbolístico en México. Desde el 2023 forma parte de UDN. También comparte su visión de los temas más trascendentales a través de su columna en Grupo Reforma. A lo largo de su carrera ha cubierto distintas Copas del Mundo desde México 86, Juegos Olímpicos, Supertazones, peleas de campeonatos del mundo de boxeo, entre otros grandes eventos. Él representa una figura en la transformación del periodismo deportivo en México, un comunicador que ha hecho del debate, la crítica y la personalidad parte esencial del espectáculo informativo. Hoy tenemos la oportunidad de escucharlo sobre el verdadero nivel de la selección mexicana para este mundial. Recibamos con un fuerte aplauso, señoras y señores, a David Faitelson. Buenas tardes. Vamos a bajarle un poquito la voz. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí. Es un honor para mí poder hablar de algo que me apasiona. Para mí me apasiona el periodismo y obviamente los deportes también. Y en este caso es un año maravilloso porque tenemos un mundial en casa y muchos de ustedes lo van a vivir por primera vez. Algunos de nosotros tuvimos la fortuna de vivir también el de México 86 y otros más aquí seguramente presentes tendrán una triple fortuna: haber vivido México 70, 86 y ahora el 2026. Bueno, no voy a sacar, ¿no? Bueno, me preguntan sobre el verdadero nivel de la selección mexicana de fútbol. Yo no soy un experto en fútbol, ni pretendo serlo, pero soy un periodista y basado en eso puedo dar un punto de vista. Creo que mucha gente en esta época me pide ser positivo. ¿Por qué eres tan pesimista? ¿Por qué eres tan crítico? ¿Por qué no pensar, como dijo en su momento en una entrevista que le hice hace algunos años al Chicharito Hernández, pensemos o imaginemos cosas chidas? Eso. Está bien, vamos a llenarnos de positivismo. Vamos a creer y pensar que la selección mexicana jugando en casa puede transformar todas esas condiciones que le atan a su pasado
y donde no ha conseguido evidentemente los resultados que todo el mundo esperamos. Pero esa no es mi labor. Yo no puedo llenarnos de positivismo, no puedo, como dijo el otro día Rafael Márquez, que pidió que los medios nos uniéramos en favor de la selección mexicana de fútbol y los jugadores. No es mi papel. El papel del periodista no es ese, por lo menos la enseñanza que yo tengo del periodismo no se refiere a ser parte, a ser una especie de porrista de la selección mexicana de fútbol. Y a veces hay un grave riesgo. Yo trabajo en un medio que tiene los derechos de la selección mexicana de fútbol y nos rodean los intereses. Y entonces muchas veces el interés por hacer el producto, en este caso la selección mexicana de fútbol, un producto más apetecible, nos lleva a decir cosas que no tendríamos que decir, a decir mentiras, a decir exageraciones o a inflar a esa selección mexicana de fútbol. Ha ocurrido durante muchísimos años. No es mi papel, no lo hago yo digo lo que pienso. A veces me puedo equivocar, a veces puedo acertar, pero no es mi papel venderles algo que no existe. Ya no está este país para realmente vender ilusiones falsas o mentiras. Ya pasamos durante muchísimos años por un periodo donde nos decían, nos contaban, nos mentían, íbamos, votábamos y seguíamos creyendo en la mentira y volvíamos a votar por lo mismo y seguíamos inmersos dentro de esa mentira. Los tiempos han cambiado y yo creo que el fútbol pues es algo el fútbol es algo tan intrascendente dentro de la vida nacional y simplemente, o de nuestras vidas, es un tema de pasión, un tema de entretenimiento. Por más que a veces lo tomemos muy en serio, el fútbol es eso, entretenerse, divertirse y punto, no pasa nada si tu equipo favorito, sean los Tigres, sean los Rayados, o si es la selección mexicana de fútbol pierde o gana. Al final del día la vida va a continuar y hay, insisto, cosas mucho más importantes en un ser humano. Más allá de que también entiendo que hoy en día ese aparato, la FIFA, nos lleva, y ahora lo voy a ver también con el Clásico Mundial de Béisbol, sucede lo mismo. Todos los organismos parece que están enfocados en lo mismo, en vender la bandera, vender el himno, un sentimiento nacionalista. Con todo respeto, yo no soy ni más, ni mejor ni peor mexicano si la selección mexicana de fútbol gana o fracasa en el campeonato mundial. Sí me gustaría que el fútbol diera resultados, me gustaría que el fútbol realmente mostrara los bríos de una nación maravillosa como esta, pero tampoco pasa nada si México gana o pierde la cancha. Es un simple partido de fútbol. Hay gente, hay unos locos, idiotas, por no llamarlo de otra manera, que todavía van a los estadios a pelearse. Se pelean, van a jugarse la vida y creen que en un intercambio físico realmente van a demostrar que en este caso el fútbol o el deporte es algo trascendental en sus vidas. No, es un simple pasatiempo. Entendiendo eso, yo creo que tenemos que entender ya dentro del fútbol que lamentablemente ha sido uno de los rubros más pobres dentro de lo que México puede aportar. En este caso yo considero el fútbol, como puede ser la música, como puede ser la ciencia, las matemáticas. Es quizá una de las áreas donde más lamentablemente hemos quedado en deuda. Tenemos un fútbol que tiene una industria bollante, se maneja muchísimo dinero, hay que ver lo que invierten los equipos aquí de Monterrey, Rayados, Tigres. La gente va a los estadios, la gente compra las camisetas, la gente sigue a la selección mexicana de fútbol, la gente enciende la televisión. Y al final del día, ¿qué obtiene a cambio? Con todo respeto, un fútbol mediocre. Porque eso hemos sido durante muchísimos años. Con todo lo que se tiene aquí, campos de entrenamiento, estadios, inversiones,
empresas, grandes empresas metidas dentro del fútbol, transmisiones de televisión, tecnología, con todo lo que tenemos, no alcanza para hacer un fútbol que realmente entregue los resultados que merecen los aficionados al fútbol. Que finalmente los aficionados son los más importantes. El otro día escuchaba al capitán y centro delantero de la América, Henry Martin, decir que él no jugaba para la gente. Y yo me pregunto, bueno, este hombre en qué mundo vive? Yo trabajo para la gente, yo no trabajo para ni Javier Aguirre, ni el presidente de la federación, ni algún jugador, ni André Pierre Gignac o Nahuel Guzmán o Canales. Yo trabajo para la gente. Y creo que el futbolista debe entender que realmente la gente es lo más importante que tiene, porque la gente paga el boleto, compra una camiseta, porque la gente se apasiona y hace que esa industria realmente sea importante. Y el jugador de fútbol también en México, lamentablemente, ha estado inmerso en esa mediocridad que no le ha permitido darnos el fútbol que realmente merecemos o que merecen los aficionados. Es un fútbol que ha conseguido resultados pobres. Es un fútbol que siempre ha estado ahí con la posibilidad de dar el paso de calidad, de meterse entre las grandes potencias y siempre encuentra un pretexto. Cuando no es el árbitro no era penal, cuando no tengo a los jugadores apropiados, el entrenador, una decisión directiva lamentable, y así se la ha pasado el fútbol mexicano lamentablemente durante años, décadas y décadas, prometiendo lo que no ha podido lograr. Y es una verdadera pena porque tenemos todo para ser una potencia mundial y no lo somos. No somos una potencia mundial del fútbol, y déjeme decirle que con las decisiones que se toman o que se han tomado, lamentablemente no lo seremos muy pronto. La gente dice, bueno, es que hace planes y dice, de pronto México puede ser campeón del mundo, México puede ser semifinalista. No se es de forma fortuita, no se llega a esos resultados de forma fortuita, se llega con un proyecto, con un plan sustentado, con decisiones inteligentes, con exactamente todo lo que lamentablemente no ha hecho el fútbol mexicano en los últimos años. Mientras no tengamos ese orden, esa estructura en la manera en la cual se administra nuestro juego, lamentablemente el fútbol mexicano no verá esos resultados que, insisto, como industria merece por el potencial que tiene, por la pasión, por lo que se invierte en el juego. Y todos estamos inmersos en lo mismo, es decir, el futbolista a veces es simplemente es parte del aparato y no puede seguir desarrollando sus facultades porque no encuentra las herramientas y el terreno apropiado. Tenemos un mundial de fútbol enfrente. La gente dice México va a ser local. Sí, va a ser local. Pero si no tienes fútbol, si no tienes calidad en la cancha, puedes ser local y no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar nada si no tienes calidad futbolística. Y la realidad es que en los últimos meses, la selección de Javier Aguirre en realidad no ha logrado en el campo de juego darnos fundamentos para pensar que las cosas serán diferentes a partir del 11 de junio. Se fracasó después del Mundial de Qatar, se perdió en la ronda de grupos y pensábamos que iba a haber un borrón, una reestructuración absoluta del fútbol mexicano. Eso prometían algunas voces, que se iban a hacer finalmente las cosas diferentes. No pasó absolutamente nada. Al contrario, perdimos más tiempo. Pasó un entrenador de Coca, luego llegó otra decisión para poner, porque a los jugadores no les gustaba Coca y resulta que había que poner a Jaime Lozano, seguimos un directivo, entró un alto comisionado, le cortaron la cabeza al alto comisionado y al final terminamos con lo de siempre, Javier Aguirre. No tengo nada contra Javier Aguirre, es un gran entrenador, es un hombre histórico, legendario, uno de los pocos que se ha atrevido, el único que se ha atrevido a dirigir en un nivel mayor del juego. Pero con todo respeto volvimos a lo mismo. ¿Qué nuevo, qué cosa nueva nos iba a ofrecer Javier Aguirre más que un
un tema de orden, de personalidad, de gestión de grupo, pero no iba a llevar al fútbol mexicano a un estilo revolucionario que pudiese darle las armas para poder competir ante las mejores selecciones del mundo. Esa es por lo menos mi realidad, o la realidad como yo veo el fútbol mexicano, lamentablemente. Creo que va a ser difícil en el Mundial. Es muy fácil hacer planes. Sí, le metes 3 a Sudáfrica. A ver, métele 3 a Sudáfrica también. No es nada sencillo. Y hemos visto el comportamiento de la selección mexicana, insisto, en las últimas actuaciones, donde realmente le alcanzó para ganar ¿qué? La Liga de las Naciones de la CONCACAF, despreciada por Estados Unidos y por Canadá. La Copa Oro, una Copa Oro también con un bajísimo nivel. Ese es el sitio que tiene hoy el fútbol mexicano, cuando tiene que enfrentar a un nivel mayor y sobre todo una competencia en la cual las selecciones se preparan para eso, para venir a jugar a México o a Estados Unidos con diferentes climas, actitudes, va a ser demasiado difícil para la selección mexicana de fútbol. Insisto, se hacen planes. Sudáfrica, luego sigue Corea del Sur, que creo que Corea del Sur no va a ser ningún plan para México. Es un equipo competitivo, rápido, que pelea todos los balones. Todavía tiene una figura, tiene figuras en Europa, tiene una figura como Kim Sung, que juega en el fútbol de Estados Unidos ahora, que es una gran figura. Después veremos qué sucede con el repechaje europeo, pero puede ser Dinamarca, que es un fútbol también muy civilizado, muy competitivo. Y dicen que el Estadio Azteca, hemos tenido el Estadio Azteca sobre los hombros prácticamente en 2 mundiales y tampoco ha pasado eso, tampoco hemos trascendido demasiado más allá de lo que realmente hasta ahora hemos tenido en nuestro fútbol, en nuestra realidad. Me piden, insisto, que no sea pesimista, me piden que de alguna manera cuente otra historia o diga otra cosa, pero la realidad es que la cancha nos lleva y nos conduce a ese tono pesimista, a ese tono negativo de que las cosas no van a darse de forma mágica en una cancha de fútbol y que va a ser muy difícil transformar la realidad de México de cara a este campeonato mundial. Pero bueno, yo creo que México va a salir espero que salga a competir los partidos, espero que los jugadores puedan motivarse y espero que finalmente la selección mexicana por lo menos muestre una faceta competitiva decente en este campeonato mundial. Pero lo que no podemos es engañar a la gente, de ninguna manera engañar a la gente. No estamos en tiempo de decirles lo que se decía hace 30, 40 años. México está para trascender en la Copa del Mundo, México está para hacer algo diferente. Hoy eso no es verdad. Y no es verdad porque no se han hecho las cosas bien. Podemos esperar una serie de decisiones y decisiones que ha tomado nuestro fútbol a nivel directivo y que lamentablemente no han fomentado el desarrollo total del fútbol mexicano en todos los sentidos, empezando obviamente por el talento en la cancha, pero hay muchas áreas de oportunidad donde el fútbol mexicano no ha podido dar ese paso. Para mí, mientras no se administre de forma diferente el fútbol mexicano, México no va a poder acercarse a pelear contra esas grandes potencias del juego. Eso me queda muy, pero muy claro. La selección mexicana de fútbol tiene un nivel mediano, un nivel mediocre y aspira a poder pasar de localía y en tener buenas tardes, aspira a ser primer lugar de grupo. Muy bien. Siendo primer lugar de grupo, después jugará quizá contra un tercer lugar en el mismo Estadio Azteca. Hasta ahí todo va bien, pero ya para el quinto partido, que te puede dar el pase o que te da el pase para poder meterte entre las 8 mejores selecciones del mundo, con todo respeto, no estamos. Ustedes se imaginan un partido en el Estadio Azteca, México contra Inglaterra. México contra Inglaterra, para pasar a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol. Yo no veo forma en que México no pueda ganar Inglaterra. Bueno, no lo sé, a lo mejor puede ser una muy mala tarde
empresa, puede combinarse algún trabajo arbitral lamentable o afortunado para México, qué sé yo. Me dicen que la gente, que el público que va al estadio, vuelvo a una frase muy vieja de algún comentarista por ahí, decía: jamás he visto que un aficionado baje de la tribuna y meta un gol para hacer ganar al equipo. El público presiona, eso es verdad. El público puede arropar, puede motivar al futbolista, pero también el público puede presionar. Yo quiero ver qué va a pasar si el 11 de junio México y Sudáfrica están 0-0 al minuto 70. Yo quiero ver qué va a pasar con el Estadio Azteca, con las tribunas de Azteca. Volverá ese grito famoso, terrible, infame, del despeje del portero visitante. La gente va a abuchear a la selección mexicana de fútbol. Puede suceder. Y yo, además, no soy ningún juez para decirle al público cómo debe comportarse. Mientras no sea de manera violenta, por mí que vaya al Estadio Azteca y haga y diga lo que quiera y grite lo que quiera y abuchee a quien haya que abuchear, eso está claro. Sucedió hace no mucho tiempo con algún partido de la selección mexicana donde hubieron abucheos. Y me acuerdo que la reacción de los futbolistas fue, algunas de ellas muy lamentables, por eso no venimos acá o vamos allá. El propio Raúl Jiménez, que es uno de los jugadores más destacados que tiene esta selección y que tiene una mentalidad maravillosa de tratar de jugar el mayor tiempo posible en el nivel máximo que significa la Liga Premier. Pero yo no sé si los jugadores están realmente preparados también para afrontar ese tipo de presión. Una presión de ser locales, que puede ser positiva o puede ser negativa. Puede convertirse en algo que lamentablemente termine, en lugar de beneficiar, perjudicando a esta selección mexicana de fútbol. Porque al final del día todo depende de la personalidad del futbolista. Y con todo respeto, yo no he visto demasiada personalidad en esta selección mexicana. Es increíble. Hoy veía la historia de Chucky Lozano, por ejemplo, un buen futbolista, fue al fútbol de los Países Bajos, luego fue transferido por una cantidad millonaria en Nápoles de Italia. Lozano, Aguirre le dijo a Lozano: toma un equipo de fútbol y yo te llevo al mundial, pero necesitas tener un equipo de fútbol, por lo menos jugar en un equipo de fútbol. Lozano tiene un lío contractual con el San Diego FC, del cual en este lío, no es contractual, tuvo un lío disciplinario con el vestidor, algún tipo de situación que no gustó en el vestuario, no gustó en el entrenador, y al final fue separado. Bueno, hoy no ha podido resolver su situación porque el tipo tiene un contrato por 3 años más a la razón de $7 millones, y entonces va al entrenamiento, trabaja por separado y cobra sus $7 millones sin ningún problema. Tiene 29 años de edad. Un jugador de fútbol no gana mal. Nunca gana mal. O sea, es un privilegio. Además, supongo yo, en una carrera tan corta, hacer algo que te gusta, que te apasiona, ganarte la vida jugando al fútbol. Y tienes la posibilidad de jugar un mundial en casa. Tienes la posibilidad de entrar en el Estadio Azteca, verlo lleno y decir: estoy jugando un mundial en casa y toda esta gente me está viendo y millones lo están haciendo por la televisión, me van a ver en todas partes del mundo. Y el hombre dice: no, yo me quedo cobrando mis 6 millones, 7 millones de dólares en mi casa para asegurar el futuro de mi familia. A mí me parece una postura muy lamentable. Por lo menos yo tengo la fortuna de hacer lo que me gusta, o supongo que como jugador de fútbol hacer lo que me gusta. A mí me apasiona lo que me gusta, y no hay dinero, no existe dinero que yo tome o prefiera para no hacer algo que realmente a mí me atraiga en mi trabajo, me signifique pasión, experiencia, cubrir un mundial de fútbol, cubrir unos Juegos Olímpicos. Entonces a veces no entiendo la postura del futbolista, pero bueno, es, como dicen por ahí, muy respetable. No es mi papel ser respetable con él por una decisión familiar, está bien,
en una edición familiar que la tome. Mi papel como periodista deportivo es decir que está mal, porque teniendo las facultades que tiene a los 29 años, podría sacrificar un poco, continuar su carrera, jugar su último mundial y tener un cierre brillante de su carrera. Habrá otros casos, insisto, donde hay otro tipo de mentalidad. Hablaba hace un instante de Raúl Jiménez, por ejemplo. A Raúl Jiménez yo hablaba con él y decía: Raúl, ¿hasta cuándo te tienes que quedar aquí en Inglaterra? Porque tenía ofertas de Arabia Saudita, tenía ofertas de la MLS, tenía oferta de México, de la América, también de Tigres. Y él me decía: yo soy futbolista y quiero quedarme a jugar el mayor tiempo posible en el mejor nivel posible del juego. Juega en la Liga Premier de Inglaterra. Bueno, él está sacrificando dinero porque sabe que está ganando una experiencia maravillosa en su vida de seguir jugando entre los mejores. Pero ese tipo de mentalidad lamentablemente no permea en todos los jugadores mexicanos. Es otro tema también fundamental. No hemos podido, aquí está un entrenador como Miguel Herrera, un exjugador de selección como Luis Miguel Salvador, un conocedor como Roberto Gómez Junco, que debe ser uno de los mejores analistas o el mejor analista que tenemos de fútbol en televisión hoy en día. Y a ver, el tema es que el futbolista mexicano, ¿qué necesita para crecer más? Estoy de acuerdo que hay un tema que tiene que ver con la administración del juego, insisto, la manera en la cual el futbolista recibe o no recibe oportunidades, hemos acabado con el ascenso y el descenso, se han hecho muchas cosas terribles, lamentables, para de alguna manera frenar ese desarrollo del futbolista mexicano. Pero por otra parte yo pediría un poco más de mentalidad del jugador mexicano, que diga: me la voy a jugar, voy a ir al extranjero, voy a ir a tratar de pasar hambre y frío como lo hacen argentinos, uruguayos o brasileños para tratar de crecer en el mayor nivel posible del juego. No podemos tener una selección que compita, que pretenda meterse entre las 8 mejores del mundo mientras esos jugadores no jueguen en las mejores ligas del mundo. Los directivos no fomentan la exportación. No, ellos dicen: no, yo sale un jugador mexicano, como es una ley de oferta y demanda, al no existir tantos mexicanos, dicen: yo tengo un jugador mexicano, lo vendo en 15, 20 millones de dólares. ¿Quién va a comprar un jugador mexicano en 15, 20 millones de dólares? No quiere decir que no nos valga. Lo que digo es que no tiene la reputación que tiene un brasileño, que tiene un argentino. Entonces, obviamente, le cuesta más trabajo involucrarse o ser parte de ese mercado y jugar y crecer entre el mejor nivel competitivo del mundo. Son muchos líos, son muchos temas, obviamente, que frenan lamentablemente al fútbol mexicano para poder crecer. Mucha gente dice: pero es que usted es muy crítico, es muy negativo, es muy pesimista. ¿A mí qué más me daría que el fútbol mexicano fuera una potencia mundial? Seguramente me iría mejor en mi trabajo si México es potencia en el mundo del fútbol. Yo tenía que terminar los mundiales cubriendo a Brasil. No me dejará mentir Roberto, íbamos a cubrir a México y seguido a México en el mundial y teníamos que cubrir a Brasil o a alguna otra selección protagonista, porque México le alcanzaba, como siempre, para llegar a cierto nivel dentro del certamen. Bueno, no quiero aburrirnos más. Espero que las cosas sean diferentes en el verano. Lo espero sinceramente. Pero al final del día es un juego de fútbol nada más. Es una selección, no es un partido de vida o muerte. Ni vamos a tener mejor o peor vida si gana o pierde la selección mexicana de fútbol. Pero para muchos, para muchos que tenemos por pasión el fútbol, el deporte, pues sería interesante que tuviésemos una selección mexicana que fuese capaz de competir en los máximos niveles y trascender. Hoy yo lo veo realmente muy complicado. Y bueno, quizá la única manera en la cual podemos tener más ilusiones
o sueños es rebajar nuestras expectativas al máximo. Vamos a rebajarlas al máximo. No tenemos un equipo de fútbol que pueda realmente hacer un mundial competitivo. Quizá bajándolas al máximo lo que haga México, más la motivación del equipo, más una buena tarde del equipo mexicano, más una mala tarde del rival, más, no lo sé yo, un tema arbitral, no sé el clima, no sé la contaminación. Ya estoy pidiendo muchos factores y muchos milagros. Esto se trata de jugar al fútbol y ser mejor que el otro jugando al fútbol, física y técnicamente. Yo lo veo complicado, pero pues esperemos que las cosas sean diferentes a lo que yo pienso. En México siempre vivimos con la ilusión de que el mañana va a ser mucho mejor que nuestro pasado y presente, y en el fútbol no hay una excepción. También vivimos así, esperanzados de que haya y surja un cambio. Ese cambio no va a surgir de forma fortuita, de forma milagrosa. Ese cambio tendrá que surgir a partir de muchos cambios que requerimos hacer en la manera en la cual está organizado, está administrado nuestro fútbol. Pero, como dijo el Chicharito, ¿no?, que está muy de moda ahora, por cierto, en las redes sociales, imaginemos cosas. No voy a decir la palabra. Muchas gracias. Dices que no eres un experto. Yo creo que sí eres una persona autorizada. Más allá de lo que yo pudiera creer, la gente quiere escuchar tus opiniones, le gusta escucharte. Me queda claro con el mensaje que das que una cosa es emocionarnos por el mundial que viene y otra cosa es ilusionarnos por la participación que la selección mexicana pudiera tener. Acaba de salir la convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos contra Portugal y Bélgica. Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo aparecen en la lista. ¿Puede pasar algo más aparte de una suma, por ejemplo, un jugador muy importante como Álvaro Fidalgo de la selección, que cambie un poquito lo que el destino ya tiene preparado para el tri? Algo que nos pueda realmente ilusionarnos? Estamos a 2 o 3 meses. No. A ver, Fidalgo es un futbolista de una gran calidad, lo demostró con el América, México. Yo creo que fue un futbolista que terminó de crearse, de formarse en el fútbol mexicano, porque nunca jugó en primera división de España. Es un chico con una gran mentalidad, una buena persona. Bienvenido sea a la selección mexicana de fútbol, pero no hay un futbolista que por sí solo cambie el escenario de México. México puede cambiarlo únicamente a través de un sistema colectivo que realmente juegue a algo, como por ahora, por ejemplo, lo están haciendo, por ejemplo, las Chivas Rayadas de Guadalajara, que consiguieron, menciono las Chivas porque es un equipo también conformado únicamente por mexicanos, pero no, por sí solo no. Y el tema de Guillermo Ochoa, bueno, yo creo que Javier Aguirre acude a un sitio de seguridad. Para él Ochoa significa seguridad. Ochoa va a jugar su 6º mundial. A mí, en lo personal, el estilo de Guillermo Ochoa no me gusta, pero es problema mío. Me parece que es un portero que toma pocos riesgos, que sale poco de la portería, pero también es una realidad que no hemos sido capaces de generar más porteros para que esos porteros provoquen un cambio generacional natural en la selección mexicana de fútbol. Por eso tuvimos en México un 5 copas y hoy tenemos pues, un 6 copas. Y está bien, no pasa nada. La gente me dice, oiga, pero Gianluigi Buffon, ¿quién más? Porteros que han durado muchísimos años en sus equipos porque marcan diferencia. Está bien, para mí Ochoa es un top 3 en la historia del fútbol mexicano, pero yo insisto, primero su estilo, que no es el estilo que me parece a mí favorece a los tiempos que vive el fútbol. No sé bajo el sistema de Aguirre si favorece o no. A mí me gustan los porteros que toman más riesgos, que juegan más adelantados, como Nahuel Guzmán. A mí me encanta ese tipo de porteros. Se pueden equivocar, pero te marcan una diferencia en el campo de juego. Y bueno, ahora es un histórico, un legendario, es un gran atajador, gran portero. Ojalá le sirva a Javier Aguirre. Yo insisto, lamentablemente veo que también, como ocurre en otras posiciones de la cancha, también
hay dudas con respecto al fútbol mexicano? En general, el fútbol mexicano. Bueno, en general la alineación de la selección mexicana de fútbol, es decir, no es, tú comparas con lo que teníamos hace 20, 30 años y quizá había un equipo con mayor, no sé si talento, no sé si personalidad, no sé si era un estilo de juego, pero a mí me parece que no solamente el fútbol mexicano se ha detenido, sino que lamentablemente en los últimos años ha dado pasos hacia atrás. El panorama que vemos no es tan alentador, pero pudiéramos llegar a lo drástico, y aprovecho la pregunta de Carlos Guerra. David, ¿consideras que es la plantilla más débil en la historia de la selección mexicana para enfrentar un mundial? Bueno, eso no lo puedo decir. Para enfrentar un mundial han existido otras selecciones, incluso que cayeron en eliminatorias mundialistas. Vamos a recordar la de Haití para el mundial del 74, vamos a recordar también de Tegucigalpa, que pasó por aquella selección que se prepara y que nunca llegó al mundial de España en 82. No sé si es la peor. Lo que sí me queda claro que no es una selección confiable. No es una selección confiable, no lo es. Y quizá, insisto, los menos culpables de todo sean los futbolistas. Aprovechando esa pregunta, Montserrat Vega cuestiona un tema que a lo mejor no te interesaría meterte. ¿Qué tanto crees que esté amañada la selección? Que haya más finta. Bueno, la selección siempre es un tema de intereses. Durante muchos años fue manejada por Televisa. Está claro que era un producto de televisión. Yo no sé si sigue manejada por Televisa, creo que Televisa tiene una gran influencia. Lo sé, lo veo adentro. Pero bueno, hay en el fútbol mexicano una mayor repartición en cuanto a los jugadores que se sientan en la mesa. Hoy puede el señor Emilio Azcárraga levantar la voz y dar un golpe en la mesa y decir se va a hacer lo que yo diga, y de pronto puede decir la gente de FEMSA o la gente de CEMEX o la gente del Grupo Regio, la gente del Grupo Pachuca o la gente del Grupo Caliente va a decir, a ver, espérame, así no es lo que tú quieras hacer. Entonces sí hemos llegado a una mayor, si quieren llamarlo democracia, y democracia. Siguen existiendo lugares muy grises, oscuros en el manejo de nuestro fútbol, eso está claro. Tú hablabas de utilizar la palabra amañada. Bueno, amañada. A ver, la selección mexicana es un producto comercial. En este momento, las televisoras, en este momento, todo lo que se está moviendo alrededor de la industria de cara al campeonato mundial es un negocio de la selección mexicana de fútbol. Y bueno, no sé si esté amañada o no está amañada. Yo creo que es un producto y creo que deportivamente hablando, pues tratamos de tener el mayor nivel posible y hasta ahora no se puede lograr. Lo comercial va de la mano con lo deportivo. Mi pregunta es, si el día de mañana la selección mexicana se para lo comercial, pudiéramos ver un crecimiento en el futbolista mexicano que lleve después a una mejor selección nacional, por lo que dices que es un negocio. No, yo lo que digo es que tiene que haber un equilibrio en la vida en todo. El equilibrio en la parte deportiva, futbolística y la parte comercial. Nadie está peleado con la parte comercial de ninguna manera. Yo vivo finalmente de lo que hago con mi trabajo periodístico, pero dependemos de la industria del fútbol, pero nadie está peleado con eso, pero hay que tener un poco de equilibrio en ese sentido, y tiene que entender la gente que hace negocio con el fútbol, que puede ganar todavía más el día en que México sea una potencia del juego. Entonces yo creo que esa gente que es muy brillante haciendo negocios, compañías de cemento, compañías de lo que sea, refrescos, de cerveza, de casas de apuestas, de lo que tú quieras, o incluso gente dedicada a generar futbolistas y venderlos. Si el fútbol mexicano es potencia mundial, todos vamos a ganar más, los estamos involucrados dentro de esta industria, todos. Entonces a veces yo no entiendo por qué lamentablemente
no se toman decisiones apropiadas y no se trabaja en conjunto para poder lograr esos resultados. Pero quizá lo que yo estoy hablando no es una historia privativa del fútbol en este país. ¿En cuántos rubros podríamos ser mejores y no lo somos? Eduardo T., gracias por la respuesta. Eduardo T. pregunta, ¿cómo te explicas que Uruguay, como con 3.5 millones de habitantes, tiene mejores jugadores que México, que tiene 130 millones de habitantes aproximadamente? Tema de mentalidad, Bueno, y son 130 millones de habitantes para los que están en Estados Unidos. Pregúntenle a Chivas si no lo está aprovechando en este momento. Jugadores mexicoamericanos que también tienen una gran calidad y un gran nivel y que tienen talento. Siempre es la misma comparación. Yo creo que Uruguay tiene sus problemas, pero es un país más pequeño, entonces obviamente tiene otro tipo de mentalidad, otro tipo de idiosincrasia, de cultura, por el juego, por el fútbol de barrio, y tienen los jugadores que tienen mucha hambre de destacar, de poder ir al fútbol europeo, porque en casa yo he visto partidos de fútbol uruguayo con todo respeto, y bueno, uno ve en los estadios donde juega y dice, Dios mío, parece un fútbol semiprofesional, juegan a veces en balnearios, en una tribuna de un lado, el otro no tiene tribuna, pero bueno, ellos, la verdad es que han logrado una historia importante en el fútbol, siendo un país muy pequeño. El futbolista mexicano a veces, la mayor parte de las ocasiones, vive en una zona de confort. Yo tengo aquí grandes estadios, grandes instalaciones, yo aquí soy famoso, este es un país hermoso, lindo para vivir. ¿Para qué tomo un riesgo? ¿Para qué tomo un riesgo yendo a tratar de jugar en Bélgica para después crecer y pasar a la Bundesliga? ¿Para qué tomo ese riesgo? Si me pagan maravillosamente bien en Tigres, entreno 3, 4 horas, salgo, luego voy a San Pedro, a mi casa maravillosa, abro, me meto un rato a la alberca y vivo una vida maravillosa. Bueno, también ese jugador, a veces hay mucha ignorancia de él, porque si ellos tomaran un riesgo y si triunfaran en el máximo nivel posible del fútbol, seguramente ganarían mucho más de lo que ganan en México, estando bien en México. Pero bueno, es un tema de mentalidad. Ojalá alguna vez pensamos que ha ido cambiando un poco esa mentalidad, pero tienen que ayudar también los clubes. Tienen que ayudar, hay que reglamentarlo de una manera en la cual se puedan vender más jugadores al extranjero, sacrificando dinero o siendo parte de esos negocios que hoy te quedas con una parte del jugador y después cuando se viene una venta mayor te toca a ti un porcentaje. No lo sé, pero sí es una de las tareas más incompletas que tiene el fútbol mexicano. Somos un fútbol doméstico, casero. Yo también lo veo con los entrenadores. Hablamos de Javier Aguirre, que dirigió en el extranjero, que viene en realidad ahora a dirigir en Costa Rica, pero tampoco el entrenador mexicano toma muchos riesgos. No toma riesgos el entrenador mexicano, y en la liga local hay poca confianza en el entrenador mexicano. Entonces finalmente, pues ¿dónde estamos con los entrenadores? Que son fundamentales en este juego. Son los maestros los que enseñan, conducen al chico, lo van llevando. Creo que tenemos muchos rezagos, lamentablemente, en este fútbol. Van a pensar que yo soy muy negativo, pesimista, ¿no? Pero intento no ser con esos. Hay varias preguntas acerca del tema, pero tu estilo frontal, crítico, lo fuiste tomando en tu carrera, alguien te lo enseñó, así eras desde antes de entrar a los medios de comunicación, y otra cosa, te has arrepentido en algunas ocasiones de lo que hayas dicho y que dijiste, no lo debía haber hecho. Sí, obviamente yo soy un tipo muy impulsivo y reacciono a veces de una forma visceral y luego pensando bien las cosas, digo, no tenía que haber dicho eso y dibujé. Y bueno, no nos dan las pruebas, seguramente las tendrán. Pero la gente que me conoce sabe que no lo hago de mala fe. Me puedo equivocar muchas veces, doy la cara, aquí
tenemos un ejemplo, siempre se lo he dicho a Miguel Herrera, le digo, Miguel puede estar bien o mal, pero siempre da la cara. Siempre da la cara. El otro día en Costa Rica, yo vi una conferencia de prensa que afrontó después de, el fracaso que tuvo, sí, lo reconoció, punto, no hay otra forma de llamarle a lo que pasó en Costa Rica, pero daba la cara a los periodistas y les contestaba a todos y atendía cualquier tipo de pregunta. Entonces yo creo que esa es la mejor forma de hacer la vida, dar la cara. Yo me puedo equivocar, no tengo la verdad absoluta, pero yo siempre doy la cara y la seguiré dando. Y incluso con futbolistas, entrenadores, directivos que he tenido mis diferencias, pues yo los sigo saludando y no tengo ningún problema de sentido. Mira, no, yo no voy al trabajo a buscar amigos. Los amigos no se buscan en el trabajo. Yo lo que tengo en el trabajo, yo creo que todos tenemos intereses. Los amigos se cuentan con los dedos de una mano, al menos. Y creo que esos intereses, obviamente, generan que el futbolista, el entrenador, el directivo, pues atienda al periodista y el periodista los atienda a ellos. Pero a veces también podemos caer en un periodismo rosa. ¿Cuál es el periodismo rosa? Pues aquel que tiene amigos jugadores de fútbol, entrenadores, directivos, y que bueno, su crítica ya no se vio, se acabó, está contaminado. Yo no puedo, yo una vez le dije a un directivo de fútbol que me cae muy bien, en activo, trabaja en Rayados, pero bueno, después mejor para que decimos. Dije, es que no puedo ser tu amigo, porque tú no vas a saber el día en que yo te critique, tú vas a decir, pero éramos amigos. No, eso es un chantaje, no puede ocurrir en la vida, lamentablemente no puede ocurrir. Entonces, si me voy a ganar enemigos, pues me lo voy a ganar, pero mi profesión está por delante de eso. Si me quieres como, yo tenía hace poco un gran amigo, un amigo entrañable de familias, no voy a decir su nombre, pero realmente eran muy buenos amigos, hasta el día en que él se metió al fútbol, en un equipo, Cruz Azul, y de pronto se empezó a enojar porque yo criticaba a Cruz Azul. Bueno, ese era mi amigo, en realidad era mi amigo, no entiende que es mi profesión y mi trabajo. Entonces en este mundo, en esta profesión, a veces también es muy peligroso caer en un periodismo rosa, de quedar bien, de estar bien con todos. Yo sigo pensando, como lo dijo un maestro mío alguna vez en un periódico, me dijo, es mejor que digan, ahí va ese hijo de tal por cual, a que digan, ahí va ese pobre güey, al que manejo el control. Entonces, pues es una manera de hacer la vida, no la crítica. Y la adoptas. Yo me gusta el periodismo crítico, lo he podido desarrollar, me he equivocado muchísimo. Tengo un tema también a veces de demasiada información en la cabeza, demasiados puntos de vista, que a veces el mayor riesgo que corro yo y que creo que en la autocrítica que cualquier persona debe tener, yo tengo que trabajar más en la congruencia, tengo que trabajar más en no contradecirme constantemente. Y es algo en lo que trabajo todos los días y nunca voy a dejar de trabajar hasta el día final de mi trayectoria, ¿no? Y así como tengo defectos, pues también tengo virtudes, como cualquier otro ser humano, pero yo escogí el camino del periodismo crítico. Te agradezco. Nada más, por último, antes de finalizar, aprovechando que es un foro de la selección mexicana, me gustaría escuchar tu once ideal del tricolor. Bueno, a ver, la portería voy a poner acá a Rangel. A mí me gusta Rangel porque es un futbolista que juega bien con los pies, que sale, que toma riesgos, está bien con Chivas. Creo que él debe ser el titular, aunque creo que Javier Aguirre está esperando cualquier pretexto para poner a Ochoa. Lateral por derecha, hay una incógnita ahí,
volvió a llamar a Jorge Sánchez hoy, si no me equivoco. Tiene a Richard Ledesma, este chico de Chivas que juega muy bien. Y tiene también a Reyes, el de la América, que puede ocupar esa posición. De acuerdo al rival que sea, si tú hablas del 11 de junio, yo pondría a Richard Ledesma por derecha. La central no tiene pierna, es Johan Vázquez y César Montes. Por izquierda, Gallardo. A mí me gusta más Mira que Edson Álvarez, pero Edson Álvarez es el capitán. Creo que va a ir con Edson Álvarez. El tema de Marcel lamentablemente deja un hueco difícil de llenar, pero por fortuna está ahí Fidalgo. Pondría Fidalgo. Tiene que recuperarse este chico Rodrigo Mora. Es un futbolista que le da algo diferente a México, un tono disruptivo en la cancha, es atrevido, cambia el ritmo, filtra la pelota, se mueve, intenta algo diferente. Vamos a ver si puede estar. Tengo la esperanza de que esté en ese equipo. Por derecha, pues puede ser el Piojo Alvarado, aunque está Berterame. Yo dejaría el Piojo Alvarado. Por izquierda está Alexis Vega. Dejaría Alexis Vega. Y adelante Raúl Jiménez. Ese sería mi once ideal para el día inaugural del Campeonato Mundial. Todavía quedan algunas dudas. Vamos a ver si se recupera Santi Jiménez, que está enfermo o que está recuperándose de una lesión. ¿Quién más está por ahí? Edson Álvarez, mismo que va a entrenar con la selección a pesar de que todavía no puede jugar. El mismo Gilberto Mora. Bueno, Diego Lainez sobre esa selección. Lo de Diego Lainez lo explicaba mucho con Miguel Herrera. Diego Lainez tuvo una temporada, volvió a realmente a jugar bien al fútbol. Yo la verdad no entiendo por qué no lo puso a competir Javier Aguirre por derecha con el Piojo Alvarado. La verdad no lo entiendo, no sé. Alguien me decía hoy en radio que es un tema disciplinario. No lo creo, porque Diego es un buen muchacho, profesional, siempre dispuesto. La verdad no lo sé. Pero bueno, los entrenadores a veces toman decisiones y son tercos en ciertas decisiones y no les gusta ir ni su tal jugador. A mí me parece que Diego Lainez, incluso lo platicamos con Miguel, que podía incluso reconstruir su carrera y pensar en volver a Europa. Porque lo de Europa quizá, como Miguel lo decía, ¿no? Cuando lo iban a exportar al fútbol se acaba del Ajax, se acaba del Real Betis, terminó en el Real Betis por una gran cantidad de dinero. Y yo a Miguel era técnico de la América y decía, yo creo que tiene que madurar un poquito más, déjenlo un poquito más, no lo vendan tan rápido. Se fue muy joven y lamentablemente no funcionó. Pero es un futbolista por el que indudablemente vale la pena hacer un esfuerzo para tratar de recuperarlo y de que vuelva a ser la figura que prometía ser. Excelente. Te agradecemos mucho, David. Muchas gracias.